Entonces dice así, una vida que hace discípulos, Mateo 28, 16. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea, se dirigieron al monte que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos todavía de ellos dudaban. Pero Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, vemos que es la última vez que los discípulos van a ver a Cristo resucitado. Es la última vez, ¿verdad?, que el Señor les da un mandamiento y les da una promesa, ¿verdad? Dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenles, y recuerden que yo estaré con ustedes todos los días. Entonces, amados, una vida que hace discípulos es el llamado que tenemos cada uno de los hijos de Dios. Jesús va a esta montaña, ¿verdad?, listo para ascender al cielo, al Padre, pero no quiere irse sin antes tener esta última, esa es como decir la última voluntad, ¿verdad?, del Señor antes de ir al cielo. Y Jesús nunca, hermanos, tuvo la intención, fíjate bien, de limitar o de escoger solo a las personas con mejor comunicación, los mejores comunicadores, o a las personas que mejor organizan, los mejores organizadores, ¿verdad? O los mejores líderes, o los mejores artistas, o los más talentosos. Si te fijas, Jesús escogió a sus discípulos en una manera muy diversa, con diferentes cualidades cada uno, con diferentes dones, con diferentes oficios, personalidades. Totalmente cada uno de ellos era diferente. Y podemos entender que intencionalmente el Señor Jesús así los escogió. No fue nada más al azar, no fue el que se le atravesó, Él ya los había escogido de esa manera para enseñarnos a nosotros y para mostrarnos algo. O sea, prácticamente lo que le quiero decir es que Jesús no escogió las personas idóneas que nosotros creyéramos que fueran las mejores para iniciar una gran comisión como es establecer la iglesia. Y prácticamente, hermanos, esto nos quiere decir que si Jesús escogió de muy diversa manera a sus discípulos, esto quiere decir que el llamado de hacer discípulos es para todos. No es para unos cuantos, no es nada más para líderes, no es nada más para los que están capacitados, no es nada más para los que tienen un título, ¿verdad?, de evangelista, de pastor o de maestro, sino que realmente una vida que hace discípulos es una vida que cada cristiano debería tener como lema, ¿verdad? Mi vida es una vida que hace discípulos. Ahora viene una pregunta. Pregúntese esto: ¿alguna vez usted se ha visto a sí mismo como un hacedor de discípulos? O sea, usted se ha mentalizado y usted se ha visto haciendo discípulos de Cristo, siendo maestro, ¿verdad?, de otros acerca de la Biblia, acerca de Cristo. Usted se ha visto, ¿verdad? No estoy diciéndole que frente a una iglesia, hermanos, o un ministerio o un liderazgo, sino usted se ha visto como un hacedor de discípulos. Porque en realidad, amados, si usted no se ha visto a sí mismo como un hacedor de discípulos, entonces, ¿qué clase de vida cristiana estamos viviendo? Porque esa comisión o ese mandamiento o esa última voluntad del Señor es para todos y cada uno de nosotros. Cada cristiano debería estar haciendo discípulos a otros. Ahora, ¿por qué cree usted que tenemos una tendencia de asignar esta tarea de hacer discípulos solamente a personas que tienen un rol profesional, ¿verdad? O una vocación profesional, que estudiaron en un seminario, que estudiaron, ¿verdad?, en algún colegio bíblico? Es como decir, eh, tomamos la pelotita o la responsabilidad y decimos: no, es que eso de hacer discípulos o ser maestro o predicar, pues es para los que estudiaron. Es para los pastores, ¿verdad? Es para los líderes, es para los evangelistas.
¿Por qué tenemos esa tendencia, amados? Si el Señor Jesús no nos enseñó eso. Al contrario, eh, si los 11 discípulos que estaban ahí, hermanos, parados, mientras que el Señor Jesús ascendía al cielo y Él les decía las palabras que leímos ahorita en Mateo, si ellos tenían que enseñar a todas las naciones a guardar todo lo que Jesús les había ordenado, pues entonces Jesús estaba incluyendo también a otros discípulos que iban a seguir después de ellos, de toda clase de personas. O sea, este mandamiento no fue nada más para estos 11 discípulos que estaban ahí presentes, sino que cuando dijo él, vaya y hagan discípulos a todas las naciones, ellos son discípulos y luego ellos van a ser más discípulos. Entonces se supone que los discípulos que fueron, por decir así, enseñados por los apóstoles, tenían que seguir reproduciéndose más adelante. Entonces, ¿de dónde sacamos la iglesia? La idea de que solo algunas personas profesionistas pueden hacer la tarea de ser discípulos. Esta idea no nos la plantó Jesús, hermanos. Esta idea la plantó, pues prácticamente, ¿verdad? La forma en que nosotros hemos llevado la iglesia, en una forma muy profesional, en lugar de una forma muy bíblica. Y tenemos que realmente regresar a la Biblia y ver los porqués, los cómo, los quiénes, los cuándos. Es decir, no porque una organización de hombres, no porque una iglesia o una uh, denominación tiene reglas de quiénes pueden ser líderes y quiénes no, no tenemos que basar en eso nuestra forma de ministerio, sino realmente tenemos que volver a la Biblia y ver lo que el Señor Jesús, ¿verdad?, nos enseña. Ahora, ¿qué excusas ponemos la gente o las personas o los cristianos para no involucrarnos en hacer discípulos? ¿Qué tipo de excusas, amados? Es que yo apenas me acabo de convertir, es que yo no soy bueno hablando, es que yo no he estudiado en un seminario, es que pues mi trabajo, ¿verdad?, no me deja. ¿Cuántas excusas pudiéramos poner, hermanos, para no cumplir este mandato de hacer discípulos? ¿Son válidas las excusas? ¿Por qué sí y por qué no? Es decir, en realidad no hay excusa válida para no hacer discípulos. No hay excusa válida. No hay tal cosa como decir, pues es que yo no puedo, ¿verdad? Yo no estoy capacitado. En realidad, amados, ninguno está capacitado. Pero el querer, dice la palabra, ¿verdad? Que prácticamente el Señor pone el querer y el hacer en nosotros. Y si Él nos está ordenando, nos está mandando, nos está indicando a hacer una cosa, es porque en Él hay poder para que nosotros podamos realizar aquello que se nos está pidiendo. Ahora uno se sorprende, hermanos, al pensar en las personas a quienes Jesús le encargó esta misión, porque a lo mejor nosotros consideramos a los apóstoles como personas muy dignas o muy preparadas o como personas que tenían la vocación para ser maestros o para ser, ¿verdad?, predicadores, pero en realidad, fíjese a quién escogió el Señor para llevar a cabo esta gran comisión. Pescadores, cobradores de impuestos, o sea, tranzas, revolucionarios, prostitutas, eh, personas que antes habían estado endemoniadas. O sea, la clase de personas que el Señor Jesucristo escogió como discípulos están muy fuera de lugar con la mayoría de los fundadores de las iglesias de hoy en día. O sea, aquellos que quieren fundar una iglesia hoy en día no escogerían esta clase de personas para que hicieran discípulos, sino ¿qué es lo que tendemos a hacer la iglesia el día de hoy? Buscar profesionistas, buscar pastores graduados, ¿verdad?, en predicación, maestras graduadas en educación cristiana, pastores de alabanza. Es decir, en realidad, amados, la forma en que llevamos hoy a cabo la evangelización, la enseñanza, los ministerios en la iglesia, es muy diferente a aquella forma bíblica que el Señor Jesucristo nos indicó y nos enseñó a llevar a cabo. Y mire, durante su ministerio en la tierra, el Señor Jesús pasó más tiempo con estos 12 hombres
que con todas las demás personas juntas. O sea, el Señor Jesús escogió a estos hombres, vuelvo a repetir, no porque fueran los ideales ni porque fueran los más competentes, sino para poder mostrar su gloria y su poder. El Señor Jesús escogió este tipo de personas para que todos nosotros nos sintamos de alguna manera identificados con ellos, de decir, ¿sabes qué? Pues si Pedro, que era pescador, fue líder de ellos. Oye, pues si Mateo, que era un cobrador de impuestos, un licenciado, un tranza, un mentiroso, ¿verdad? Un traicionero a su patria, el Señor lo usó y se convirtió en alguien íntegro, ¿por qué yo no he de poder? Entonces, al Señor Jesús escoger, ¿verdad? Estos hombres y pasar con ellos la mayor parte de su tiempo aquí en la tierra, podemos ver en Juan capítulo 17, y no lo vamos a leer ahorita todo, amados, pero sí le encargo que después de la conferencia tome tiempo para leer Juan capítulo 17, que prácticamente es una oración que el Señor Jesucristo hace por sus discípulos, ¿verdad? No nada más por esos 11 discípulos, sino que muchos más. Voy a leer nada más algunos versos de Juan 17. Dice así: después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Note este verso, por favor, subraya ahí el verso 4. Fíjese, el Señor Jesús, el Hijo, le está diciendo al Padre, yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Note lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Nos saltamos al verso 9. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen, todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Y ahora me voy del mundo, pero ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, yo los protegí con el poder del nombre que me diste. Disculpen, ¿alguien más quiere entrar a la junta? Verso 12, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción. Y sigue orando el Señor, ¿verdad? Verso 20, dice, no te pido solo por estos discípulos, refiriéndose a los 11 que estaban con él, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Te fijas cómo el Señor, en su preconocimiento de todas las cosas, prácticamente Él ya oró por nosotros, sus discípulos? Fíjate cómo el Señor dice, no te pido nada más por estos, sino también por todos aquellos que han de creer por el mensaje de mis discípulos. Entonces, aquí podemos notar y podemos ver, amados, que prácticamente, pues el Señor en su oración, donde Jesús prácticamente está orando por los que son suyos, Él no oró por las multitudes por las cuales sanó. Fíjate bien, dice, no te pido por todo el mundo, Padre, te pido por los que me has dado, o sea, por nosotros. Amados, el Señor Jesús cuando oró esta oración, no oró por todos los milagros, no oró por toda la gente que Él ayudó, no oró por todos aquellos que se acercaron a Él, sino se refirió 40 veces, hermanos, 40 veces a los hombres a quienes Él había invertido su vida, o sea, a sus discípulos. Los discípulos de Jesús eran su enfoque. Ahora, si examinamos esta oración de Juan 17, podemos ver y enumerar algunas maneras en las que el Señor Jesús oró por sus discípulos. Y eso se lo voy a encargar, por ejemplo, a usted de tarea, ¿verdad? Lea todo el capítulo 17 de Juan
Y note ahí, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice, verso 21, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, ahí oró algo específico el Señor por sus discípulos. Que los discípulos tengan, ¿qué? Unidad. Que los discípulos sean uno. Y luego dice, continúa, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Prácticamente el verso 24 dice, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. O sea, nos está intercediendo el Señor para que nosotros tengamos vida eterna y estemos con el Padre, donde también ellos están. ¿Es José? ¿iPhone? Sí. Ok. Entonces, vemos claramente, amados, que el Señor Jesús ora por sus discípulos, el Señor Jesús ora cosas específicas por sus discípulos, por los que estaban ahí en ese momento y por los que habían después de creer en Él. Entonces, si siguiéramos el ejemplo de Jesús para ser discípulos, ¿cómo necesitaríamos comenzar a invertir nuestro tiempo? Hágase usted esta pregunta. Por ejemplo, si Cristo me encargó a mí una vida de hacer discípulos, ¿cómo debo yo de empezar a invertir mi tiempo para tener tiempo de hacer discípulos? Porque recuerden, hermanos, que todos vivimos una vida muy acelerada y todos tenemos demasiadas ocupaciones en este mundo y al final dejamos lo más importante, que es la obediencia al Señor. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo a invertir bien mi tiempo para empezar a hacer discípulos? Para poder empezar a cumplir este mandato que el Señor nos encargó a todos. ¿Qué tipo de cosas prácticas en tu vida diaria, hermanos, necesitarías realizar para poder hacer discípulos de una manera intencional? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cosas podemos hacer tú y yo en nuestra vida diaria que nos den la oportunidad de abrir ahí la puertita para empezar a ser discípulos? Acuérdese que usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos. No hemos sido llamados a ser espectadores. No hemos sido llamados nada más a contemplar y ver cómo los demás trabajan o cómo Cristo trabaja por medio, ¿verdad?, de otra persona. Sino hemos sido invitados a ser parte, hermanos, de este gran reino de Dios. Hemos sido invitados a ser siervos de Dios para poder darle gloria a Dios por medio, ¿verdad?, de la obediencia. Usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos, pero tenemos que hacerlo de manera intencional. O sea, tenemos que buscar formas en las que siempre podamos estar dispuestos a ser utilizados por Dios para hacer discípulos. Y aquí la palabra intencional quiere decir que usted vaya con la intención, que usted salga con la intención de hacer discípulos, que usted conozca a una persona con la intención de hacer discípulos, que usted vaya a la casa de una persona con la intención, ¿verdad?, de hacerla discípulo. Ya grabar en nuestra mente que esto de obedecer el mandato del Señor no es nada más cuando el Señor nos da oportunidad, sino que nosotros ya estemos listos todos los días para poder llevar a cabo esto. Los discípulos, hermanos, no se hacen por accidente, pero el proceso pudiera ser mucho más sencillo de lo que usted y yo creemos. Muchas veces creemos que para ser un discípulo, pues tengo que hacer una reunión en mi casa, o tengo que llevarlo a la iglesia, o tengo que invitar al pastor para que hable con él, o tengo que estar demasiado preparado para ser un discípulo. Amados, hacer discípulos es más sencillo de lo que creemos. Tú le vas a enseñar a un discípulo a hacer lo que tú ya sabes hacer, a conocer lo que tú ya conoces de Cristo. No le vas a enseñar algo que no sabes. Recuerda que los discípulos siempre empezamos con lo básico. Cuando tú vas a empezar a ser discípulo de una persona, pues vas a empezar con lo más básico, con lo que tú ya sabes. Entonces, no compliquemos las cosas como al principio vimos de la conferencia, que lamentablemente la iglesia hemos profesionalizado mucho todo esto de los ministerios de evangelización o de discipulado y de enseñanza, pero es más fácil de lo que creemos en realidad, hermanos. Jesús ordenó a sus discípulos que hicieran con los otros lo que él había hecho con ellos. A ver, dime, ¿cuándo el Señor Jesús sentó a sus discípulos
enfrente a un púlpito para enseñarles, o cuando el Señor Jesús, ¿verdad? Les encargó algunos libros para que ellos leyeran y entonces enseñarles. Al contrario, hermanos, recuerda que el Señor Jesús, todos los días de su vida, al comer con ellos, al viajar con ellos, al caminar con ellos, les iba enseñando cosas de la vida común y luego la aplicaba en la vida espiritual. Todas las parábolas que tenemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, son cosas cotidianas. Acuérdate el sembrador, ¿verdad? A lo mejor iban caminando por ahí y a lo lejos el Señor Jesús veía un sembrador y entonces les decía a sus discípulos, oye, miren el sembrador, miren cómo tira la semilla, miren cómo la semilla no cae no toda la semilla cae en tierra buena, sino que miren, una cae en piedra, otras, ¿verdad? Sobre el camino, en tierra dura, otras sobre espinos. Y luego, mira, ahí hay un pastor. Mira, el padre es como un buen pastor que cuida sus ovejas. O sea, conforme el Señor diariamente iba viendo cosas cotidianas, era como iba haciendo discípulos. Y de la misma manera nosotros, hermanos, debemos tomar el ejemplo de ver las cosas comunes de la vida y simples que hay que hacer, como Jesús las tenía que hacer, y comenzarlas a verlas como oportunidades para ser discípulos. Por ejemplo, cuando vayamos al mercado, ¿verdad? O cuando vayamos a hacer en nuestro mandado, por ejemplo, lleva a alguien contigo. Si tienes una comadre, un compadre, un amigo, un vecino que a lo mejor siempre necesita ride, pues háblale. Oye, ¿sabes qué? Voy a ir al Walmart, voy a ir al H-E-B. ¿Necesitas algo? Te acompaño. Bueno, ahorita no podemos, ¿verdad? Por lo de la cuarentena, pero más adelante, Dios nos permita. Pues mira, vamos, yo te llevo. Y mientras van, tú puedes empezar a hablarle del Señor. Estando ahí en el mercado, ¿verdad? Pues no compres nada más para ti, siempre piensa en alguien más, haz una pequeña despensa, ve y llévala y dile que es un regalo de Cristo, ¿verdad? Y por ahí introdúcete. Es decir, amados, podemos hacer de las cosas cotidianas oportunidades de hacer discípulos. Y como esto, hermanos, muchas cosas, ¿verdad? Puedes invitar a alguien a un café, puedes invitar a alguien a ir a jugar, tenis o lo que quieras, básquetbol, y mientras están jugando, platicar. O sea, hay muchas maneras en que nosotros en la vida cotidiana, intencionalmente, como el Señor Jesús lo hacía, podemos hacer discípulos. Mira, en lugar de ver nuestras actividades como cosas simples que hay que hacer, realmente, ¿verdad? Veámoslas como oportunidades. Cuando alguien vaya a cuidar a nuestros niños, los que tenemos niños, ¿verdad? No solamente le des el cheque o las gracias, el dinero y le pagues y va, sino interesémonos por la persona. Si alguien va a hacer un servicio de mantenimiento a tu casa, un plomero, un electricista, no nada más lo contrates para que haga su trabajo, sino realmente aprovecha que ya está ahí para lanzarle la red, ¿verdad? Y que el Señor haga su trabajo de convencer por medio del Espíritu Santo. Y créeme, cuando tú busques intencionalmente hacer discípulos, el Espíritu Santo va a empezar a usarte de una manera que ni tú ni yo teníamos idea que podíamos. El Señor va a empezar a usar, ¿verdad? Nuestra lengua, nuestra mente, lo que ya conocemos de la palabra para enseñar a alguien. E inclusive te vas a sorprender cómo el Señor Jesucristo es capaz de usarte cuando tú ya pusiste en tu mente que tu vida debe ser una vida de hacedor de discípulos. Amados, realmente aprovechemos las oportunidades comunes, las oportunidades simples de la vida para ser discípulos de una manera, ¿verdad?, obediente al Señor. Ahora, pues, ¿cómo podemos comenzar a ser discípulos? Pues, amados, tenemos que ser intencionales, vuelvo a repetir esa palabra. Si no tenemos cuidado con el tiempo en nuestra vida, el hacer discípulos puede pasar a segundo, tercero, cuarto lugar, siendo el último, pero el primer mandato que el Señor nos dejó como su iglesia, como sus hijos, como sus siervos. Ser intencional, hermanos, o sea, buscar oportunidades para el discipulado es necesario para una vida obediente al Señor. Y pues prácticamente esa es la palabra, ¿verdad?, que hoy nos remueva.
el pensar, el sentir. Ahorita, por ejemplo, hace un día, hace 2 días, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo de Zoom, pero de evangelización y discipulado de personas que no conozcan a Cristo. Hay varias amistades que tenemos, ¿verdad? Que como que están ya interesadas, pero no han ido a la iglesia. Digo, fíjate, ahorita todo el mundo tiene tiempo. ¿Por qué no hacemos un grupo de Zoom, pero nada más para personas que no conozcan a Cristo y empezamos a evangelizar? Los invitamos, ¿verdad? Por decir así, a una reunión de Zoom y ahí empezar a hablarles. O sea, amados, ahorita hay muchas formas de poder utilizar la tecnología, ¿verdad? Grupos de WhatsApp, el YouTube, el Facebook, ahorita esto, ¿verdad? Que es el Zoom. Ahorita inclusive tú puedes tener la excusa de decir, ¿sabes qué? Yo sé que a mi compañero de trabajo, mi vecino, mi primo está batallando, voy a hacer una despensa y se la voy a llevar. Se la voy a llevar y me voy a quedar 10 minutos hablándole de Cristo nada más, ¿verdad? Ya no hable del coronavirus, todo el mundo ya sabemos todo lo del coronavirus, ya para qué hablamos de eso, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo para realmente obedecer la palabra y vuelvo nada más, hermanos, a leer este verso que leímos en Juan 17:4. El Hijo diciéndole al Padre Celestial, yo te di gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Amados, ¿cómo podemos darle gloria a Dios con nuestra vida? Precisamente terminando la obra que nos, ¿qué? Que nos encargó. ¿Te acuerdas de ese canto, verdad? Bien hermoso que cantamos? Te doy gloria, gloria, te doy gloria. Pero ¿cómo le damos gloria, hermanos? ¿Nada más cantando? No, fíjate cómo el Señor Jesucristo nos enseña a darle gloria al Padre. Padre, te he dado gloria al terminar la obra que me encargaste. ¿Qué obra te encargó el Señor a ti y a mí, mis hermanos? Lo que alguien hizo contigo de presentarte a Cristo, esa obra te encargó a ti y a mí el Señor. Tú haz lo mismo con otros. Amados, nos ha gustado recibir el perdón de Dios, las promesas de Dios, nos ha gustado recibir la vida eterna que el Señor nos ha regalado, ¿verdad que sí? Pues tú crees que a alguien más también no le va a encantar. Claro que sí le va a encantar. Pero ¿sabes qué? Yo no conozco a esa persona, tú sí la conoces. Y ¿sabes qué? El Señor te ha encargado a ti, a ser discípulos, a los que tú conoces, a los que se cruzan por tu camino, a los que tú tienes oportunidad de realmente presentarles con tu vida y con la palabra de Dios, quién es Cristo Jesús. Así es que te invito, ¿verdad? A que tu vida sea una vida de hacedor de discípulos.